Navidad, y terminé cenando con quien tenía hambre de verdad. Papá, siéntate allá, donde no estorbes. Así me dijo mi hija, sin siquiera voltear a mirarme. Las luces parpadeaban en el árbol de Navidad. El olor del pavo inundaba la sala, pero el silencio me quemaba más que el fuego del horno. Rieron fuerte, brindaron entre ellos y nadie me llamó. Mi plato quedó vacío, mi copa sin vino. Cuando intenté hablar, mi yerno rió. Deja al viejo descansar, ya vivió demasiado. Lucía, mi nieta, bajó los ojos. Parecía sentir mi dolor. Respiré hondo, tragué el nudo y me levanté despacio. Nadie notó cuando salí, pero mientras caminaba bajo la lluvia fina de aquella noche, pensé, si me ignoraron en su cena, mañana tendrán que ver la mía. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Julián Ortega, tengo 75 años y esta noche descubrí que puedo ser invisible en mi propia familia. Llegué con un pan horneado por mí mismo y una botella de vino barato. Era mi forma de mantener viva la tradición de tu madre, Elena. Ella siempre decía que la Navidad debía llevar algo hecho con las manos, no solo con la tarjeta de crédito. Pero cuando crucé la puerta de la casa que pagué durante 30 años con mi sueldo de maestro, vi que todo ya estaba listo, y yo no formaba parte de nada. Hace 5 años cedí la escritura a Elena por insistencia de Rafael, pero sigo siendo quien habita esta casa y paga los servicios. Papá, siéntate allí en la esquina, ¿sí? Para no estorbar el servicio. El mesero contratado me miró confundido, como si yo fuera un invitado extraño que llegó sin avisar. Noté su uniforme impecable, la bandeja de plata que nunca tuvimos en casa, los copas de cristal que Elena compró para impresionar a no sé quién. Me senté en silencio, en una silla de plástico que sacaron de la bodega, observando los brindis, las risas y la distancia que crecía entre nosotros como una grieta en el piso. Rafael, mi yerno, levantó su copa de whisky, un Buchanan's de 18 años, escuché que presumía, y comenzó un discurso sobre el éxito, sobre cómo este año facturó más de 2 millones de pesos en su constructora. Elena aplaudió orgullosa, como si ella misma hubiera levantado cada muro. Lucía, mi nieta de 18 años, miraba su teléfono con desgano. Solo ella, de vez en cuando, volteaba hacia mí con algo parecido a la compasión. Cuando intenté levantar mi copa, una de vidrio común que alguien dejó ahí por lástima, nadie me acompañó. El sonido del cristal chocando solo contra el aire me pareció el brindis más triste del mundo. Fue como aplaudir en un teatro vacío, como gritar en un pozo sin eco. Por la familia, murmuré, pero mi voz se perdió entre las carcajadas. Rafael contaba un chiste sobre un anciano que se perdió en un supermercado, y todos reían como si fuera lo más gracioso del año. Yo apretaba el pan entre mis manos, sintiendo cómo se enfriaba, cómo perdía la vida que le di cuando lo amasé esta mañana a las 5, cuando todavía creía que esta noche sería diferente. El olor de la cena era delicioso, lo admito. Pavo rostizado, pierna adobada, ensalada de manzana con nuez, romeritos, todo servido en platos que nunca vi antes. Elena contrató un servicio de banquetes que costó, según escuché, 15,000 pesos. 15,000 pesos por una cena donde el padre de la anfitriona comía solo, en una esquina, sin que nadie le pasara ni la sal. ¿No vas a comer, papá?, preguntó Elena sin mirarme, mientras cortaba su pavo con elegancia fingida. Esperaba que me invitaran a la mesa, respondí. ¿Estás en la mesa, papá? No exageres. Rafael soltó una carcajada. Es que don Julián es de otra época, Elena, de cuando se comía en la cocina con tortillas recalentadas. Las palabras me golpearon como piedras, no porque fueran mentira, sino porque eran verdad. Sí, comí muchas veces en la cocina. Sí,
calenté tortillas en el comal mientras tu madre preparaba frijoles. Y con eso, Elena, te di educación, ropa, techo. Con eso te mandé a la universidad privada que costaba 3.500 pesos al mes cuando yo ganaba 9.000 como maestro de historia en la secundaria. Con tortillas recalentadas, te di todo lo que ahora te avergüenza recordar. Lucía bajó los ojos. Ella sí entendía. Ella sí sabía que en cada palabra de su padre había un desprecio que yo no merecía. Me levanté despacio. Dejé el pan sobre la mesa, ese pan que nadie quiso probar, y caminé hacia la puerta. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie dijo, «Quédate, papá». Elena ni siquiera volteó. Rafael seguía riendo, ahora contando algo sobre un viaje a Cancún que planeaban para enero. Cerré la puerta con cuidado, para no hacer ruido, para no molestar. Afuera, la noche de Zacatecas estaba fría. Las calles empedradas brillaban con las luces navideñas que el municipio colgó hace 2 semanas. El olor a ponche y buñuelos salía de las casas vecinas. Se escuchaban villancicos, risas, el sonido de familias que sí se querían. Y yo, Julián Ortega, 75 años, exprofesor de historia, viudo desde hace 8 años, caminaba solo bajo un cielo sin estrellas, preguntándome cuándo dejé de importar. Lucía me miró con lástima, y fue en esa mirada que encontré fuerzas para no llorar. Volví a entrar porque olvidé mi sombrero. Eso fue lo que me dije a mí mismo, pero la verdad es que todavía tenía esperanza. Esperanza de que alguien preguntara por qué me fui, de que Lucía saliera corriendo detrás de mí, de que Elena recordara quién le enseñó a andar en bicicleta en este mismo patio donde ahora estacionan 2 camionetas del año. Pero cuando abrí la puerta, nadie había notado mi ausencia. Seguían comiendo, riendo, brindando. El mesero servía el postre, un pay de manzana que costó quién sabe cuántos pesos, mientras Rafael contaba una anécdota sobre un socio que perdió $500,000 en una mala inversión. Todos reían con esa risa cruel de quien disfruta la desgracia ajena. Tomé mi sombrero del perchero, pero antes de irme otra vez, miré el pan. Ahí estaba, intacto, en el centro de la mesa. Todavía tibio, todavía esponjoso, todavía ignorado. Lo horneé con harina que compré con mi pensión de 6.200 pesos mensuales. Le puse pasas, nuez, canela. Amasé durante 1 hora con estas manos de 75 años que tiemblan cada vez más. Lo envolví en una servilleta bordada que tu madre hizo hace 30 años, Elena, cuando todavía sabíamos lo que era el cariño. Lo tomé con cuidado y me acerqué a la mesa. Hice este pan pensando en ustedes, dije, con la voz más firme que pude encontrar. Elena levantó la vista apenas un segundo. No necesitamos, papá. El buffet ya está completo. Además, el postre ya lo sirvieron. Pero es tradición, insistí. Tu madre siempre decía que la Navidad sin pan casero no era Navidad. Rafael soltó una carcajada que resonó en toda la sala. Déjalo, viejo, es costumbre del rancho, aquí ya no estamos en tu época. Las risas explotaron. Elena se tapó la boca, pero sus ojos brillaban de diversión. Hasta el mesero sonrió incómodo, sin saber si debía reír o seguir sirviendo. Solo Lucía mantuvo el rostro serio, con los ojos fijos en su plato, como si quisiera desaparecer. «Del rancho», repetí en voz baja, sintiendo cómo cada letra me cortaba por dentro. Sí, crecí en un rancho, en Santa Rita, a 40 kilómetros de aquí, en una casa de adobe donde no había luz eléctrica hasta que cumplí 12 años. Aprendí a leer con la luz de una vela de sebo. Estudié la preparatoria caminando 8 kilómetros diarios. Pagué mi carrera de maestro trabajando de ayudante en una herrería donde ganaba 18 pesos a la semana. Y con todo eso, con ese orgullo del rancho que tanto te avergüenza ahora, Elena, te di la vida que tienes, la casa, la escuela, los vestidos, las clases de piano que pediste a los 15 años y que costaban 200 pesos al mes cuando apenas me alcanzaba para la comida.
Pero eso ya no importa, ¿verdad? Papá, no te ofendas, dijo Elena con esa voz falsa que usa cuando quiere parecer amable. Es que ya estamos satisfechos. Guarda el pan para mañana. Para mañana, repetí. Bajé la mirada hacia ese pan que había hecho con tanto amor, con tanta ilusión. Las pasas brillaban en la superficie. El olor a canela todavía llenaba mis manos. Sentí vergüenza. Vergüenza de estar vivo, de seguir insistiendo, de creer que todavía cabía en esta familia que construí con mi propio sudor. Está bien, murmuré. Lucía se levantó de repente. Yo sí quiero probarlo, abuelo. Siéntate, niña, ordenó Elena con dureza. No seas dramática. El abuelo está bien, pero yo no estaba bien. Dejé el pan sobre la mesa, justo al lado del pay importado, de las copas de cristal, de los platos que nunca usamos cuando tu madre vivía. Lo dejé ahí como un testigo silencioso de mi humillación, como una prueba de que intenté, de que todavía traté de ser parte de algo. Que tengan buena noche, dije. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Esta vez sí escuché algo. La voz de Lucía quebrada diciendo, «Abuelo, espera». Pero Elena la calló. «Lucía, ya basta. Déjalo. Está cansado. Necesita descansar. Descansar. Como si tuviera 80 o 90 años. Como si mi única función en esta vida fuera dormir y no molestar. Tengo 75 años, Elena. 75 años de historia, de trabajo, de sacrificio. 75 años que se volvieron invisibles en una noche de Navidad. Salí por segunda vez. Ahora sí cerré la puerta con fuerza. Quería que escucharan el golpe, que supieran que algo se rompió. Pero adentro solo siguieron las risas, el tintineo de las copas, el sonido de una familia que ya no me necesitaba. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, gotas finas, suaves, como lágrimas del cielo. El viento traía el olor a tierra mojada, a Navidad de verdad, a esa Navidad humilde que Rafael desprecia tanto. Caminé despacio por las calles empedradas de Zacatecas, sintiendo cómo el agua me empapaba el sombrero, la camisa, los zapatos viejos que lustré esta tarde, pensando que alguien los notaría. Las luces navideñas se reflejaban en los charcos como estrellas caídas. Y en ese momento, bajo la lluvia, con el corazón partido y las manos vacías, entendí algo. El silencio de la humillación duele más que cualquier grito. La lluvia comenzó a caer, y en ese sonido encontré la única música sincera de la noche. Zacatecas estaba vacía. Las calles empedradas brillaban bajo la lluvia fina que seguía cayendo, constante como un llanto que no se detiene. Las luces de Navidad titilaban en los balcones de cantera rosa, esos balcones coloniales que siempre me gustaron cuando llegué a esta ciudad hace 50 años, recién egresado de la Normal, con un título bajo el brazo y la ilusión de construir una vida digna. Caminé sin prisa, sintiendo cada gota mojar mi sombrero, resbalar por mi frente, perderse en las arrugas que el tiempo talló en mi rostro. El viento traía olor a leña quemada, a ponche hirviendo, en alguna casa donde sí se celebraba la Navidad con amor. Escuchaba villancicos lejanos, risas que salían por las ventanas, el sonido cálido de familias que todavía sabían estar juntas. 75 años, y todavía soy el intruso, pensé. No el padre, no el abuelo, el intruso, el que estorba, el del rancho, el de las costumbres viejas, el que llegó con un pan casero a una cena de 15,000 pesos y creyó que eso todavía importaba. Pasé frente a la catedral. Sus torres gemelas se alzaban contra el cielo oscuro, iluminadas con reflectores que las hacían parecer guardianes de piedra. Recordé cuando traía a Elena aquí, los domingos, cuando tenía 7 u 8 años. Le compraba un helado de garrafa que costaba 2 pesos y nos sentábamos en la plaza a ver pasar a la gente. Ella me tomaba de la mano y me decía, «Papá, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme».
Sonreí con amargura. Sí me compró una casa enorme. Bueno, no me la compró a mí. Cedí la escritura hace 5 años por insistencia de Rafael y ahora vivo en el cuarto de servicio junto a la cocina. Un cuarto de 3 metros por 3 metros donde apenas cabe mi cama y el ropero que tu madre y yo compramos cuando nos casamos. Ahí duermo, ahí guardo mi ropa, ahí paso mis días leyendo los libros de historia que ya nadie quiere oír. La lluvia arreciaba. Mis zapatos chapoteaban en los charcos. Sentía el frío calarse hasta los huesos, pero no me importaba. El frío de afuera era más soportable que el frío de adentro de esa casa. Don Julián, ¿qué hace solo en esta noche? Me volteé sobresaltado. Era doña Norma, mi vecina, sosteniendo una linterna antigua de las que usan queroseno. Su rostro arrugado me sonreía con esa bondad que ya no encontraba en ningún otro lado. Llevaba un rebozo negro sobre los hombros y pantuflas de borrego que se empapaban en el agua. «Doña Norma, ¿qué hace usted aquí con esta lluvia?» Iba a preguntarle lo mismo, don Julián. Nadie debería estar solo en Navidad. Intenté sonreír, pero sentí cómo se me quebraba el gesto. A veces es mejor estar solo que acompañado de quien te hace sentir invisible. Ella asintió despacio, como si entendiera cada palabra sin necesidad de explicaciones. «Venga, mi casa está aquí cerca. No puede seguir bajo la lluvia, o se va a enfermar». No protesté. Simplemente la seguí por las calles oscuras hasta su casa. Una construcción pequeña de un solo piso, con paredes de adobe y un portón de madera carcomida. Pero cuando entré, sentí algo que no había sentido en años, el calor de un hogar verdadero. El fogón de leña estaba encendido en la cocina, una olla de barro hervía con café de olla, ese café con piloncillo y canela que tu madre hacía todos los domingos. El olor llenó mis pulmones como un abrazo. Las paredes estaban decoradas con imágenes religiosas, fotografías viejas, un nacimiento hecho de barro que parecía tener 100 años. Todo era humilde, sencillo, pero real. «Siéntese, don Julián, le voy a servir un café». Me senté en una silla de madera junto al fogón. El calor comenzó a descongelar mis manos, mi rostro, mi alma. Doña Norma me alcanzó una taza de peltre humeante. El primer sorbo me supo a dignidad recuperada. «Ellos lo trataron mal otra vez, ¿verdad?», preguntó sin rodeos, con esa franqueza de las personas que ya vivieron lo suficiente para no perder tiempo en mentiras. Bajé la mirada hacia el café. «Hoy fue peor, doña Norma. Hoy dejé de existir». «No diga eso, don Julián. Usted existe, y existe mucho. Lo que pasa es que ellos están ciegos». «Ciegos de soberbia», murmuré. Rafael me llamó el viejo del rancho. Elena se rió. Y yo solo quería compartir un pan. Doña Norma negó con la cabeza, con esa tristeza de quien conoce demasiado bien la crueldad humana. «La gente olvida de dónde viene, don Julián. Olvida quién los levantó, quién se desveló por ellos, quién sacrificó sus sueños para que ellos cumplieran los suyos». «Sacrifiqué todos», dije, y la voz se me quebró. «Vendí mi terreno en el rancho para pagar la universidad de Elena. Era un terreno de 2 hectáreas que mi padre me dejó, lo único que tenía de herencia. Lo vendí en 280,000 pesos hace 25 años. Con eso, más clases particulares y un par de préstamos, pagué 5 años de colegiatura, libros, pasajes, todo. Y ahora ella se avergüenza de mí». El silencio llenó la cocina. Solo se escuchaba el crepitar de la leña y el tamboreo de la lluvia en el techo de lámina. Doña Norma puso su mano arrugada sobre la mía. «Escuche, don Julián. Hay gente que tiene techo y sin embargo duerme a la intemperie. Hay gente que tiene mesa y sin embargo muere de hambre». La miré sin entender. «Y hay gente», continuó, «que no tiene nada, pero que agradece un plato de comida como si fuera un banquete de rey». Sus palabras flotaron en el aire tibio de la cocina. Miré el reloj de pared,
las 11:15 de la noche. Todavía era Navidad. Todavía había tiempo. Murmuré, casi sin darme cuenta. Todavía es Navidad, pero el mío solo va a comenzar ahora. Miré el reloj y murmuré. Todavía es Navidad, pero el mío solo va a comenzar ahora. Mientras bebíamos café en silencio, doña Norma me observó con esos ojos que parecían leer más allá de las palabras. ¿Sabe qué vi esta tarde, don Julián?, preguntó de repente. ¿Qué vio, doña Norma? Hay hombres durmiendo en la plaza, debajo del kiosco, junto a la fuente, en las bancas de piedra. Hombres que no tienen dónde pasar la Navidad. Hombres que esta noche no tienen un plato de comida. Sus palabras me atravesaron como una luz que penetra la oscuridad. Me quedé inmóvil, con la taza de café a medio camino entre la mesa y mis labios. Hombres sin un plato. Hombres sin familia. Hombres invisibles, como yo. Pero a diferencia de mí, ellos no tenían ni siquiera una casa donde ser ignorados. ¿Cuántos?, pregunté. No sé. 5, 6, quizás más. Algunos son viejos como usted, otros más jóvenes, todos solos. El corazón me latía con fuerza. Una idea comenzaba a formarse en mi mente, una idea absurda, descabellada, pero tan clara que me llenaba el pecho de algo que no sentía desde hacía años. Propósito. Me levanté despacio de la silla. Doña Norma, ¿sabe qué? Tal vez sea hora de llenar las sillas vacías. Ella me miró con curiosidad, después con comprensión, finalmente con una sonrisa que le iluminó todo el rostro arrugado. Don Julián, está pensando lo que yo creo que está pensando. Tengo una mesa, tengo comida, tengo ese pan que nadie quiso, y tengo algo más importante, tengo ganas de compartir con quien sí sepa agradecer. Doña Norma se puso de pie y me abrazó. Hacía años que nadie me abrazaba así, con verdadero cariño, con verdadero respeto. Sentí como las lágrimas querían salir, pero las contuve. Todavía no era momento de llorar, era momento de actuar. Vaya, don Julián, vaya y haga su Navidad de verdad. Salí de su casa con paso firme, sintiendo cómo la lluvia ya no me molestaba. Cada gota que caía sobre mi rostro me parecía una bendición, un bautizo, un renacer. Caminé las 3 cuadras que me separaban de la casa de Elena con una determinación que no sentía desde mis años de maestro, cuando defendía a un alumno injustamente expulsado o cuando exigía mejores condiciones para la escuela. Entré por la puerta trasera, la que da al cuarto de servicio donde duermo. Mi cuarto tiene salida directa al patio y la cocina. No necesitaba pasar por la sala. El recibo de luz y el contrato de agua siguen a mi nombre. La casa estaba en silencio. Desde el pasillo se escuchaban las risas lejanas de la sala, el tintineo de las copas, la música navideña que sonaba en el equipo de sonido que costó 20,000 pesos. Seguramente seguían de fiesta, seguramente ya ni recordaban que yo existía. Mejor así. Abrí el pequeño armario de madera donde guardo mi ropa. Saqué el traje viejo que compré hace 30 años para las graduaciones escolares. Un traje gris, de lana, con la etiqueta que decía «Hecho en México», cuando todavía se fabricaban cosas aquí. Lo cepillé con cuidado, quité las motas de polvo, lo extendí sobre la cama. Saqué también la camisa blanca que tu madre me planchaba con tanto esmero, la corbata azul marino que usé en su funeral hace 8 años. Me cambié despacio, con la misma solemnidad con que uno se prepara para algo importante. Me peiné frente al espejo roto que cuelga en la pared. El hombre que me devolvía la mirada tenía 75 años, arrugas profundas, ojos cansados. Pero también tenía algo nuevo, dignidad. Limpié mis zapatos con un trapo y un poco de betún que guardaba desde hace meses. Los lustré hasta que brillaron como en mis tiempos de maestro, cuando llegaba a la escuela y los niños decían, «Ahí viene el profe Julián, miren qué bonitos zapatos trae». Escuché pasos en el pasillo. Me quedé inmóvil,
conteniendo la respiración, pero pasaron de largo. Probablemente el mesero yéndose, o Rafael buscando más hielo para sus tragos. Esperé 5 minutos más, hasta estar seguro de que nadie vendría. Salí del cuarto y fui a la mesa de la cocina que siempre usaba con tu madre. Ahí monté todo en silencio. Retiré los platos elegantes que alguien había dejado, los cubiertos de plata, los adornos caros. Dejé solo lo esencial, los platos de cerámica simple que tu madre usaba, los cubiertos normales, los vasos de vidrio común. Tomé el pan del centro de la mesa del comedor, todavía intacto, todavía olvidado, y lo puse en el centro de mi mesa como un altar. Desde la sala escuché la voz de Rafael. «Elena, este whisky está fenomenal. ¿Cuánto te costó la botella?» «1,200 pesos», respondió ella orgullosa. 1,200 pesos en una botella, la quinta parte de mi pensión mensual, en un líquido que se bebe en una noche y se orina al día siguiente. Pero ese no era mi problema ya. Mi problema era otro. Había hombres afuera que no tenían nada y yo tenía mucho para compartir. Abrí la puerta del patio y salí a la calle. La lluvia había cesado, pero el pavimento todavía brillaba mojado. Las luces navideñas se reflejaban en los charcos como promesas cumplidas. El aire olía a tierra húmeda y a posibilidades nuevas. Caminé hacia la plaza principal con paso decidido. Mis zapatos lustrados resonaban en las piedras del callejón. El traje me quedaba un poco grande, había perdido peso en estos años de soledad, pero me hacía sentir completo, preparado, digno. Cuando llegué a la plaza, los vi. Un grupo de hombres dormía bajo el toldo de la antigua panadería colonial. Algunos envueltos en cartones, otros en cobijas raídas, todos acurrucados contra el frío. Conté 6. 6 almas olvidadas en una noche donde todos celebraban el nacimiento del niño que nació en un pesebre, sin casa, sin familia, sin nada. ¡Qué ironía! Celebramos a un niño pobre mientras ignoramos a los pobres que tenemos al lado. Me acerqué despacio para no asustarlos. Uno de ellos abrió los ojos. Me miró con desconfianza. Era un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos hundidos. Me detuve frente a ellos. Respiré hondo y sonreí. Un grupo de hombres dormía bajo el toldo de la panadería. Me detuve frente a ellos y sonreí. «Feliz Navidad, señores. ¿Quieren cenar conmigo?» El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Los hombres se miraron entre sí, confundidos, desconfiados. Uno de ellos, el de la barba gris, se incorporó despacio y me observó de arriba a abajo, estudiando mi traje viejo, mis zapatos lustrados, mi sonrisa que intentaba ser sincera. «¿Con usted, señor?», preguntó con voz ronca, como si llevara días sin hablar. «Conmigo. Tengo una mesa esperando. Tengo comida. Y esta noche nadie debería estar solo». Otro hombre, más joven, quizás de 40 años, soltó una risa amarga. «Con el viejo». «¿De veras?» «De veras», respondí con firmeza. «Muy de veras». El hombre de la barba se puso de pie. Era alto, delgado, con ropa sucia, pero que alguna vez fue buena. Pantalones de vestir rotos en las rodillas. Una camisa que pudo haber sido blanca hace meses. «¿Por qué haría eso, señor? Nadie nos invita a nada. Nadie nos mira siquiera». Sus palabras me golpearon el pecho. «Nadie nos mira siquiera». Exactamente como yo me sentí esta noche en esa mesa llena de comida cara y corazones vacíos. «Porque yo sé lo que es ser invisible», dije con voz quebrada. «Y porque esta noche aprendí que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu pan». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era un silencio de comprensión, de reconocimiento mutuo. Éramos los mismos, hombres olvidados por un mundo que solo valora lo que brilla. «Yo voy», dijo el de la barba. Se llamaba Antonio, después supe.
Tenía 52 años y había perdido su trabajo de carpintero hace 3 años cuando la fábrica cerró. Nunca pudo recuperarse. Yo también, dijo otro, un señor de unos 60 años con lentes rotos. Se llamaba Esteban. Había sido contador hasta que una enfermedad le arrebató todo: trabajo, casa, familia. Uno a uno, los 6 hombres se levantaron. Sacudieron sus cobijas, acomodaron sus ropas raídas, me miraron con una mezcla de incredulidad y esperanza. Nadie preguntó si era una broma. Nadie desconfió. En sus ojos había algo más grande que el hambre. Había sed de dignidad. Caminamos en silencio por las calles de Zacatecas. Yo iba adelante, ellos me seguían como una procesión silenciosa de almas rescatadas. Las luces navideñas nos iluminaban el camino. Algunas personas que pasaban nos miraban con extrañeza, otras con desprecio. Una señora se cambió de banqueta al vernos. Un joven murmuró algo sobre vagos cuando pasamos junto a él. Pero yo caminaba con la cabeza en alto. Más alta que cuando llegué a la cena de Elena con mi pan casero. Más alta que cuando me senté en esa silla de plástico. Más alta que nunca. Llegamos a la casa, miré hacia las ventanas de la sala. Las luces seguían encendidas, pero las risas habían disminuido. Probablemente ya estaban cansados de tanta farsa. Entramos por el patio trasero, la puerta de mi cuarto. Nadie invadía la sala. Era mi área, mi cocina, mi mesa. Los hombres se detuvieron al ver la mesa. Sus ojos se abrieron con asombro. No era nada del otro mundo. Solo una mesa de madera con platos sencillos, el pan en el centro, algunas sobras que rescaté de la cocina, un poco de pierna de cerdo que sobró, arroz, frijoles refritos, tortillas. Nada elegante, nada caro, pero era comida hecha con las manos, servida con el corazón. «Pasen, señores, siéntense», dije señalando las sillas. Entraron despacio, con pasos tímidos, como si temieran romper algo sagrado. Se sentaron uno a uno, con una reverencia que me partió el alma. Antonio se limpió las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Esteban murmuró un «Dios lo bendiga», casi inaudible. Los otros simplemente miraban el pan como si fuera un milagro. «Esta comida no es grande», dije, sintiendo cómo la voz se me quebraba, «pero es de corazón entero. Y esta noche ustedes son mi familia». Tomé el pan y lo partí. El sonido del pan al romperse llenó el silencio como una oración. Les serví a cada uno un pedazo. Después les pasé los platos con la comida. Nada sobraba, pero alcanzaba. Siempre alcanza cuando se comparte con amor. Antonio tomó el primer bocado del pan. Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla barbada. «Señor, hace 2 años que no como pan casero, desde que murió mi madre». Esteban mordió su trozo y asintió despacio. «Sabe a hogar, sabe a cuando todavía importábamos». El más joven del grupo, un muchacho de apenas 30 años llamado Héctor, comenzó a llorar abiertamente. No intentó esconderlo. Solo dejó que las lágrimas cayeran mientras comía, como si cada bocado fuera el último. «¿Por qué lloras, hijo?», le pregunté con suavidad. «Porque alguien nos ve, señor. Porque esta noche alguien recuerda que existimos». Sus palabras me destrozaron y me sanaron al mismo tiempo. Me senté a la cabecera de la mesa en mi lugar, en el lugar que me correspondía. No en una esquina, no en una silla de plástico, en mi lugar de padre, de abuelo, de maestro, de hombre. La casa parecía otra. Ya no era ese mausoleo frío de muebles caros y corazones de hielo. Era un hogar vivo, caliente, con voces que agradecían, con risas humildes, con el sonido de cubiertos que tocaban platos sin pretensiones. «Coman todo lo que quieran», dije. «Aquí nadie es intruso. Aquí todos son bienvenidos». Comieron despacio, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Se pasaban los platos con cortesía, se servían agua unos a otros, compartían las tortillas. No había prisa, no había competencia, solo había gratitud.
En un momento, Antonio levantó su vaso de agua y dijo: «Por usted, don, ni siquiera sabemos su nombre. Julián. Me llamo Julián Ortega, y no brinden por mí, brinden por todos nosotros, por los que todavía sabemos ver a los demás». Levantaron sus vasos. El sonido fue suave, sincero, puro, nada de cristal fino, solo vidrio común chocando con vidrio común. Pero ese sonido valía más que todos los brindis con Buchanan's de 1,200 pesos, porque ese sonido era real, y en ese instante, finalmente, después de 75 años de dar sin recibir, de amar sin ser amado, de existir sin ser visto, me sentí completo. Doña Norma apareció en la puerta del patio sonriendo. «Ahora sí, Julián, esta es su familia». Doña Norma entró a la cocina llevando una olla de café humeante y una cazuela con arroz, con leche, que había preparado en su casa. «Pensé que necesitarían postre», dijo con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. Los hombres la recibieron con aplausos, aplausos sinceros, no de compromiso, aplausos que nacían del agradecimiento puro. Doña Norma sirvió el arroz con leche en tazones despotillados que saqué del fondo de la alacena, esos que Elena ya no usa porque compró unos de porcelana inglesa que costaron 3,000 pesos. «Doña Norma, siéntese con nosotros», le dije, señalando una silla vacía. «Con mucho gusto, don Julián». Se sentó entre Antonio y Esteban, y de inmediato comenzó a conversar con ellos como si los conociera de toda la vida. Así era doña Norma, capaz de ver el alma de las personas más allá de su ropa raída o su olor a calle. Recordé entonces el vino, esa botella barata que llevé a la cena de Elena y que nadie quiso probar. Fui a la cocina y la encontré donde la dejé, junto al fregadero, todavía envuelta en papel de estraza. Un vino tinto de mesa que costó 45 pesos en la tienda de la esquina. Nada comparado con el Buchanan's de 1,200 pesos que Rafael presumía, pero era lo que yo podía pagar con mi pensión. Regresé a la mesa con la botella y varios vasos. Los llené despacio, con la solemnidad de quien sirve algo sagrado. El vino era oscuro, espeso, honesto, el tipo de vino que toman los trabajadores después de una jornada dura, no el vino que se presume en reuniones de negocios. «Señores», dije, levantando mi vaso, «Doña Norma, esta noche quiero brindar». Todos tomaron sus vasos y me miraron con atención. Había silencio absoluto. Desde la sala se escuchaba apenas el murmullo lejano de la televisión. Elena y Rafael, probablemente viendo alguna película americana, ajenos a lo que sucedía en su propia casa. «Quiero brindar», continué, sintiendo cómo la emoción me cerraba la garganta, «por todos los que todavía saben agradecer, por los que no han perdido la capacidad de ver al otro, por los que entienden que un pedazo de pan vale más que 1,000 palabras bonitas». Antonio se puso de pie, con lágrimas en los ojos. «Por usted, don Julián, por recordarnos que todavía somos humanos». Héctor, el más joven, también se levantó. «Por la dignidad que nos devolvió esta noche». Uno a uno, todos se pusieron de pie. Las copas se alzaron y el sonido que hicieron al chocar fue suave, sincero, puro. No había pretensión, no había falsedad, solo había verdad. El vino de 45 pesos supo a gloria. Bebimos despacio, saboreando cada sorbo. Esteban cerró los ojos y murmuró: «Hace tanto que no brindaba con nadie, tanto que olvidé lo que se sentía». «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?», le pregunté. 2 años y medio, desde que me enfermé de diabetes y perdí el trabajo. Gasté todo en medicinas, después en rentas que no pude pagar. Un día desperté y ya no tenía nada, ni casa, ni familia, ni nombre». Su voz se quebró en la última palabra. «Ni nombre. Qué terrible es perder el nombre, convertirse en el vago, el limosnero, el que estorba, como yo esta noche, el viejo, el del rancho, el que ya vivió demasiado. Aquí tienes nombre, Esteban», dije con firmeza.
y siempre lo tendrás. Antonio compartió su historia. Había sido carpintero durante 30 años. Fabricaba muebles hermosos, de cedro y caoba, muebles que duraban generaciones, pero llegaron los muebles chinos, baratos, desechables. Su taller cerró. Sus ahorros se evaporaron. Su esposa se fue con otro hombre que sí tenía dinero. Sus hijos dejaron de hablarle. Me dijeron que era un fracasado, contó mirando su vaso de vino, que en el mundo moderno no hay lugar para viejos como yo. Asentí despacio. Yo también era un viejo, sin lugar en el mundo moderno. Un maestro jubilado que enseñaba historia cuando ahora solo importan las computadoras y el inglés. Un padre que crió a su hija con valores de rancho cuando ella quería valores de ciudad. Un abuelo que hacía pan casero cuando su familia prefería el catering de 15,000 pesos. El mundo está equivocado, dije. No son ustedes los que sobran. Es el mundo el que perdió el rumbo. Doña Norma sirvió más café. El aroma llenó la cocina, mezclándose con el olor del pan, del vino, de la humanidad compartida. Conversamos durante horas. Cada uno contó su historia. Héctor había estudiado arquitectura, pero nunca se tituló, porque tuvo que trabajar para mantener a su madre enferma. Cuando ella murió, él se derrumbó. La depresión lo consumió. Perdió su trabajo, su departamento, su esperanza. Pero esta noche, dijo mirándome con ojos brillantes, esta noche recuperé algo que creí perdido para siempre. ¿Qué recuperaste, hijo? La fe en que todavía hay gente buena en el mundo. Sus palabras me llenaron el pecho de algo cálido, algo que hacía años no sentía. Propósito. Durante décadas fui maestro. Enseñé historia a cientos de jóvenes. Les hablé de revoluciones, de héroes, de dignidad, pero después de jubilarme creí que mi vida ya no tenía sentido, que solo me quedaba esperar la muerte en ese cuarto de servicio de 3 por 3 metros. Esta noche descubrí que estaba equivocado. Esta noche, a mis 75 años, volví a ser maestro, no de historia, sino de humanidad. Reímos, lloramos, cantamos villancicos viejos que todos conocíamos. Noche de paz, los peces en el río, campana sobre campana. Canciones que nuestras madres nos enseñaron cuando todavía creíamos que el mundo era bueno. Serví la última gota de vino. Los vasos se vaciaron, los platos quedaron limpios. No sobró nada porque no había nada que sobrar, pero nadie se quedó con hambre, ni de comida ni de afecto. Don Julián, dijo Antonio poniéndose de pie, usted nos salvó esta noche. No solo nos dio comida, nos dio algo más grande. Nos dio un lugar en la mesa, añadió Esteban. Un lugar en el mundo, completó Héctor. Me levanté de mi silla, los abracé uno por uno. Sus ropas olían a calle, a lluvia, a abandono, pero sus abrazos olían a gratitud, a esperanza, a vida. Por primera vez en años me sentí completo. Por primera vez en años entendí que la dignidad no depende del dinero que tienes, de la casa donde vives o de la familia que te rodea. La dignidad depende de saber ver al otro y de dejarte ver. Estaba a punto de servir más café cuando escuché el ruido de un motor afuera. Miré por la ventana. Las luces de un automóvil iluminaron la calle oscura. Era el Mercedes-Benz plateado de Elena. En el fondo de la calle vi el carro de mi hija estacionar frente a mi puerta. Elena entró sin tocar la puerta. El sonido de sus tacones caros resonó en el piso de madera como martillazos. Llevaba ese vestido negro de diseñador que costó 8,000 pesos, según presumió hace 2 meses cuando lo compró. Su rostro, perfectamente maquillado, se contrajo en una mueca de horror al ver la escena. 6 hombres de la calle sentados en su cocina, bebiendo vino en sus vasos, comiendo en sus platos. «¿Qué es esto, papá?», preguntó con voz aguda, histérica. «Trajiste vagabundos a mi casa». Me levanté despacio de mi silla, con la calma de quien ya no tiene nada que perder. «No son vagabundos, Elena, son personas».
Y sí, los invité a cenar. Estás loco. Pueden robarnos, pueden enfermarnos, pueden... ¡Ay, pueden qué! La interrumpí sintiendo cómo la voz se me endurecía. Pueden hacerme sentir invisible, pueden humillarme en mi propia mesa, pueden rechazar mi pan. Eso ya lo hiciste tú. Los hombres se pusieron de pie, incómodos, listos para irse. Antonio murmuró: «Don Julián, mejor nos vamos. No queremos causar problemas». «Siéntense», ordené con firmeza. «Nadie se va. Esta también es mi casa, aunque viva en el cuarto de servicio». Rafael apareció detrás de Elena con su camisa de marca entreabierta y un vaso de whisky en la mano. Su rostro enrojecido por el alcohol se torció en una mueca de desprecio. «¿Qué demonios pasa aquí? Elena, tu padre perdió la cabeza». Caminó hacia la mesa tambaleándose ligeramente, observando a los hombres con asco evidente. «Mira nada más. El viejo del rancho trajo a sus amigos. ¿Qué sigue, papá? ¿Una fiesta con los pepenadores?» Los hombres bajaron la mirada, avergonzados. Esteban comenzó a levantarse de nuevo, pero yo alcé la mano, deteniéndolos. «Siéntense», repetí. Después me volví hacia Rafael, mirándolo directamente a los ojos. «Sí, hijo, traje gente que todavía sabe decir gracias, gente que no se burla de un viejo por venir del rancho. Gente que aprecia un pedazo de pan más que ustedes, aprecian sus botellas de 1,200 pesos. «¡Enloqueció!», gritó Rafael. «Elena, tu padre enloqueció. Hay que internarlo, hay que...» «¡Cállate!», le grité, y mi voz resonó en toda la casa con una fuerza que no sabía que todavía tenía. El silencio cayó como una losa. Rafael se quedó paralizado, con el vaso a medio camino de su boca. Elena abrió los ojos, sorprendida. Nunca me había escuchado gritar así. «He guardado silencio durante años», continué, sintiendo cómo 75 años de frustraciones salían de mi pecho. «He aceptado tus burlas, Rafael. He soportado tu desprecio. He vivido en un cuarto de 3x3 mientras ustedes duermen en una recámara de 50 metros cuadrados. He comido sobras mientras ustedes cenan con catering de 15,000 pesos. He sido invisible en mi propia familia. Pero esta noche, esta maldita Navidad, me cansé». Antonio, Esteban, Héctor y los demás me miraban con asombro. Doña Norma sonreía con orgullo. Elena permanecía inmóvil junto a la puerta, con el rostro descompuesto. «Estos hombres», señalé a mis invitados, «no tienen nada, pero tienen algo que ustedes perdieron hace años: dignidad. Saben agradecer un plato de comida, saben valorar un pedazo de pan, saben que ser pobre no es una vergüenza, sino una circunstancia». «Papá», murmuró Elena, pero su voz sonaba distinta, menos arrogante, más pequeña. «No, Elena, esta noche me toca hablar a mí. Durante 43 años te di todo. Vendí el terreno que heredé de mi padre para pagar tu universidad. Trabajé doble turno dando clases particulares para comprarte esos vestidos que querías, esa computadora que pediste, ese viaje de graduación a Cancún que costó 25,000 pesos cuando yo ganaba 9,000 al mes». Mi voz se quebró, pero continué. «Y nunca te pedí nada a cambio. Solo pedía un poco de respeto, un lugar en tu mesa, que no te avergonzaras de mí». Elena bajó la mirada. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no dije nada. Las lágrimas debían caer. Hacía falta que cayeran. «Pero hoy», continué, «hoy me di cuenta de algo. La familia no es la que comparte tu sangre. La familia es la que comparte tu pan». Lucía apareció en la puerta, con los ojos rojos de tanto llorar. Había estado en su habitación durante toda la discusión, pero ahora estaba aquí, mirándome con ese amor que creí perdido. «Abuelo», dijo con voz temblorosa. Extendí mi mano hacia ella. «Ven, hija, todavía hay un lugar para ti». Lucía miró a su madre, buscando permiso. Elena abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido.
Lucía caminó despacio hacia mí, esquivando a su padre, ignorando la mirada de hielo de su madre. Se sentó en la silla vacía junto a mí, entre los desconocidos, entre los olvidados. «Perdóname, abuelo», susurró. «Debí defenderte esta noche». «No te preocupes, niña. Lo importante es que estás aquí ahora». Tomé el último pedazo de pan, lo partí por la mitad, le di una parte a ella. Lucía lo mordió con los ojos cerrados, dejando que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. Elena observaba la escena desde la puerta. Su rostro perfecto, su maquillaje impecable, su vestido caro, todo tan perfecto por fuera, todo tan vacío por dentro. Vi cómo sus hombros se hundían, cómo su cabeza se bajaba lentamente, como si finalmente entendiera el peso de lo que había hecho. Rafael murmuró algo sobre locura y salió dando un portazo. Se escuchó el motor de su camioneta arrancando, las llantas rechinando en el pavimento. Se fue, y nadie lo extrañó. El silencio llenó la cocina, un silencio pesado, lleno de palabras no dichas, de perdones pendientes, de puentes rotos que tal vez podían reconstruirse o tal vez no. Fue Antonio quien lo rompió. Se levantó despacio, carraspeó y comenzó a cantar con voz ronca pero firme. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Uno a uno, los demás se unieron. Esteban, Héctor, doña Norma, Lucía, voces desafinadas, quebradas, hermosas, voces de los olvidados cantando el villancico más viejo del mundo. Yo también canté, sintiendo cómo mi voz temblaba, cómo las lágrimas finalmente salían después de años de contenerlas. Elena permanecía en la puerta inmóvil, llorando en silencio. Y mientras cantábamos, mientras las voces llenaban esa casa que alguna vez fue un hogar, entendí algo. Esta era la Navidad que siempre debió ser. Uno de los hombres cantó bajito una canción de Navidad, y nadie se atrevió a interrumpir. El sol comenzó a nacer cuando la última vela se apagó. Llevábamos horas conversando, riendo, llorando, cantando. Los hombres contaron historias de sus vidas pasadas, cuando todavía tenían trabajos, casas, familias. Doña Norma compartió recuerdos de su esposo, muerto hace 15 años. Lucía habló de sus sueños de estudiar trabajo social, de ayudar a la gente que nadie ve. Y yo conté historias de mis años como maestro, de los alumnos que cambiaron mi vida tanto como yo cambié las suyas. Elena se quedó todo ese tiempo junto a la puerta. No se fue, tampoco entró. Solo observaba, callada, con el maquillaje corrido por las lágrimas, con ese vestido de 8,000 pesos que ahora parecía un disfraz incómodo. La mesa estaba vacía de comida, pero llena de algo más valioso. Estaba llena de alma. Los platos, aunque baratos, habían servido un banquete de dignidad. Los vasos de vidrio común habían contenido el vino más sagrado que existe, el vino de la gratitud compartida. El pan que nadie quiso en la cena elegante se había convertido en el centro de una comunión verdadera. «Don Julián», dijo Antonio, poniéndose de pie cuando vio la luz del alba entrando por la ventana. «Debemos irnos ya. Le agradecemos esta noche. Nunca la olvidaremos». «No tienen que irse todavía», respondí, aunque sabía que sí debían hacerlo. El mundo de afuera seguía siendo cruel con ellos, seguía siendo un lugar donde no cabían. «Sí debemos, don Julián, pero nos llevamos algo que no teníamos cuando llegamos. Nos llevamos la certeza de que todavía somos humanos, de que todavía importamos». Los 6 hombres se formaron en fila y me abrazaron uno por uno. Abrazos largos, apretados, sinceros. Abrazos que olían a sudor y a dignidad recuperada. Doña Norma les dio bendiciones. Lucía les dio las sobras que quedaban envueltas en papel de aluminio. Yo les di los pocos billetes que tenía en mi cartera. 120 pesos en total, 20 para cada uno. No era nada, pero era todo lo que tenía.
Vuelvan cuando quieran, les dije. Siempre habrá un lugar en esta mesa para ustedes. Lo sabemos, don Julián, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Salieron en silencio, desapareciendo en las calles de Zacatecas que comenzaban a despertar. Los vi alejarse por la ventana, caminando con la espalda un poco más recta que cuando llegaron. Les había dado tan poco, pero había sido suficiente. A veces un pedazo de pan y una mirada de respeto son más poderosos que 1000 palabras bonitas. Elena seguía junto a la puerta. Nos miramos. Sus ojos estaban hinchados, su rostro descompuesto. Ya no era la mujer arrogante que me sentenció a la esquina de la mesa. Era solo mi hija, perdida, quebrada, finalmente consciente de lo que había perdido. «Papá», comenzó con voz temblorosa. Alcé mi mano deteniéndola. «No, Elena, no esta noche. Las palabras se las lleva el viento. Los actos quedan grabados en piedra. Pero tú me enseñaste algo importante esta Navidad. Me enseñaste que puedo sobrevivir sin tu amor, que puedo encontrar familia donde menos lo espero, que mi dignidad no depende de ti». Sus labios temblaron. «¿Me estás echando?» «No. Desde que te cedí la escritura, la casa quedó a tu nombre, Elena, pero yo sigo siendo residente aquí. Y hoy entendí que estar bajo el mismo techo no nos hace familia. Lo que nos hace familia es compartir el pan, no el espacio». Elena rompió a llorar abiertamente, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Lucía se acercó a ella, dudando entre consolarla o quedarse conmigo. «Ve con tu madre», le dije suavemente. «Ella te necesita ahora». Lucía me abrazó fuerte. «Abuelo, ¿puedo venir el próximo año? ¿Puedo estar en tu cena de Navidad?» Sonreí, acariciando su cabello. «Si todavía tengo pan, siempre habrá mesa, y siempre habrá un lugar para ti. Te amo, abuelo. Y yo a ti, niña». Lucía fue con su madre. Elena la abrazó como una náufraga abraza un madero en medio del océano. Las vi llorar juntas, y por un momento sentí compasión, pero no era el momento del perdón. El perdón, si llegaba, debía ganarse con tiempo y con acciones, no con lágrimas de una sola noche. Doña Norma se levantó, recogiendo las últimas tazas. «Don Julián, ayudo a lavar los platos y me voy». «No, doña Norma, déjelos. Los lavaré después. Usted ya hizo suficiente». «¿Suficiente?» Apenas ayudé. «Usted fue quien hizo el milagro». «No fue un milagro. Solo fue recordar lo que mi madre me enseñó hace 70 años, que la mesa siempre debe tener un lugar extra, porque nunca sabes cuándo llegará un ángel disfrazado de desconocido». Doña Norma me besó la frente. Su madre estaría orgullosa. Se fue, dejándome solo en la cocina. La casa estaba en silencio. Elena y Lucía habían subido a la habitación. Rafael no había regresado y probablemente no regresaría hasta que su orgullo herido sanara. Me senté de nuevo en mi silla, en la cabecera de esa mesa donde había ocurrido el milagro. Los platos vacíos todavía estaban ahí, testigos mudos de la noche más importante de mi vida. Las migas de pan descansaban en el mantel como reliquias sagradas. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a tocar, 6 campanadas lentas, solemnes, hermosas. El sonido llenó la mañana de Navidad como una bendición. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí paz. Una paz profunda que no sentía desde que tu madre murió, Elena. Una paz que no viene de tener mucho, sino de dar lo poco que tienes con todo el corazón. Ellos me ignoraron en su cena, me sentaron en la esquina como un estorbo, rechazaron mi pan como si fuera basura. Pero esa noche, en esa Navidad que empezó en humillación y terminó en gloria, descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Descubrí lo que era ser recordado de verdad. Abrí los ojos y miré la mesa llena de platos vacíos.
Una vela solitaria seguía encendida en el centro, su llama temblando suavemente. Me acerqué a esa vela, mirando cómo la luz bailaba en la oscuridad que desaparecía con el amanecer, y susurré, solo para mí, solo para esa luz. Por fin, una Navidad de verdad. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar?